hoy me escuchan aquí en el templo y en las redes sociales, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versos 19 en adelante. Cuando todos lo tengan, por favor, me dan un fuerte amén. Segunda de Pedro, capítulo 1. Amén. Ok. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando el apóstol Pedro y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Wow! Poderosa palabra. Qué verdad tan hermosa, ¿verdad? Entonces vemos aquí varias verdades. Una de ellas es que la palabra profética más veraz que nosotros podemos encontrar es la palabra misma. Encontramos también que esta profecía que está compilada en este santo libro fue inspirada por el Espíritu Santo. Tercero, inspirada por el Espíritu Santo, fue traída a nosotros por hombres de Dios que utilizó la palabra profética más segura. Entonces, podemos decir que este santo libro, como lo he dicho muchas veces, este santo libro es el libro profético por excelencia. Todo lo que tenga que ver con profecía y con escatología está hablando del tiempo por venir. En algunos de los casos, estas palabras proféticas ya se han cumplido, porque hay profecías que se dieron hace más de 2000 años, pero hay profecías que se están cumpliendo en el día de hoy y profecías que se cumplirán en los días por venir. Amén. Teniendo este contexto, entonces yo quiero tocar un tema muy actual. Yo quiero tocar un tema que la Biblia lo habla hace más de 2600, de 3200 años. Hace más de 3200 años, la Biblia habla de este tema que se está viviendo hoy específicamente. Y es la relación, es el conflicto que se está viviendo en el cercano oriente y en el Medio Oriente entre dos bandos, podríamos decir. Eh, Cuando nosotros los escatólogos estudiamos la profecía bíblica, nos guiamos por lo que está ocurriendo en el contexto eh, o en el contexto mediático. Las de Por eso nos guiamos. Pero nos ha enseñado que cosas aún no están escritas todas. Por eso hay una corriente lógica que dice que todas las profecías ya fueron cumplidas, que estamos viviendo solamente un tiempo espiritual. Eso es mentira, porque las profecías se siguen cumpliendo en el día de hoy y se cumplirán. Hay profecías que se cumplirán en los próximos años y que de muchas de esas hemos sido testigos nosotros, somos testimoniales. Nunca una generación había visto tanto cumplimiento escatológico como nosotros. Jamás. Nosotros somos una generación privilegiada. Amén. Pero también tenemos y Dios lo hablaba mucho tiempo, durante muchos episodios aquí en esta iglesia, somos parte de la iglesia de los últimos tiempos. Nosotros vivimos. Si vamos nosotros a Apocalipsis capítulo 3 y capítulo 4, donde se nos habla acerca de las 7 iglesias, el mensaje de Juan a las 7 iglesias, nosotros hacemos parte de la iglesia de los últimos tiempos. Amén. Entonces vamos a hacer hoy algo. Hoy tenemos que desempolvar nuestro libro de historia. Y yo he visto aquí cuando hablamos de historia o hablamos de tradición judía, hay gente que se escandaliza. No, 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 no. La Biblia es el libro de historia por excelencia. La Biblia es el libro
tradición judía por excelencia. Yo tengo un ejemplo muy claro y es el libro de Lucas y el libro de Hechos. Fueron escritos, el libro de Lucas fue escrito únicamente por tradición judía. Lucas, para poder escribir el libro más veraz, oíganme bien, el libro más veraz de los cuatro evangelios, lo hizo indagando, es decir, el voz a voz. ¿Ok? Vamos a tener entonces una parte de tradición judía, otra parte de historia que lo dice abiertamente, lo puedes encontrar en los años de la historia, y si te gusta la historia, entonces vas a seguirme un poco con lo que no soy experto en historia, soy más estatólogo que historiador. De la historia tengo unos dos o tres pequeños detalles, pero que quiero aplicarlos hoy. Me gusta más la escatología bíblica, me gusta más lo que tiene que ver y que tiene que decir la Biblia de los tiempos por venir. Entonces, en este orden de ideas, quiero hablarles a ustedes acerca de la nación de Irán y de la nación de Israel. ¿Qué tiene que decir la Biblia acerca de Irán en la historia? De Irán se habla desde hace miles de años en la escritura bíblica, pero no como Irán, y ya lo vamos a ver. Acompáñenme, por favor, entonces. Voy a hacer un pequeño, muy pequeño recuento de lo que la Biblia dice acerca del pasado, del presente y del futuro de la nación de Irán, eh, a la luz de las escrituras, de la palabra profética más segura que es. ¿Qué es? Ok, la palabra profética más segura es la Biblia. La Biblia no es interpretación privada, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Ok? Amén. Por eso hay que escudriñarla. No puedo tomar yo solamente un texto fuera de contexto, porque hago entonces una, una, una locura. ¿Sí? Estaría haciéndolo de mala manera. Daniel capítulo 2, por favor. Recuerden entonces que vamos a hacer un recorrido por la historia, lógicamente ya escrita, y por la historia que se escribe en la Biblia que iba a ocurrir, como les vuelvo a decir, 3200 años atrás. Vamos a leer entonces Daniel capítulo 2 y vamos a leer el verso 32 en adelante, pero tengo que ponerlos un poquito en contexto. Si nosotros recordamos un poco este pasaje de Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor, cuando Daniel. ¿En qué contexto se da eso? En el exilio a Babilonia. En el exilio a Babilonia, el rey Nabucodonosor tiene un sueño y ese sueño perturba su vida. Ese sueño no le da tranquilidad. Así que llama a todos los magos, a todos los intérpretes que habían en su reino, la nación más grande del mundo en su momento, y los llama para que le digan cuál es la interpretación del sueño, pero no solamente eso, sino que cuando ellos le preguntan, bueno, rey, cuál fue tu sueño? Dice, ese es el gran problema, yo no recuerdo el sueño, pero el sueño está perturbando mi vida. Es decir, tiene que ser un hombre sabio quien interprete esto, porque tiene que revelarme a mí mismo cuál fue mi sueño y cuál es la interpretación de este. Así que después de que vieron en todo el reino, no encontraron a nadie, sino solamente a Daniel. Y Daniel viene a la presencia del rey y ahí comienza entonces lo que vamos a leer a partir del verso 32. Y le está diciendo Daniel a Nabucodonosor qué fue lo que soñó. Leámoslo desde el verso 31, por favor. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Verso 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Y en el verso 36 saltamos, entonces vamos al contexto. Ahí le está revelando Daniel el sueño a Nabucodonosor. Tú soñaste eso y le muestra una gran imagen. Regálame la imagen, papá. Le muestra una gran imagen, algo así como esto vio Nabucodonosor en su sueño. El mismo Nabucodonosor se alcanza a ver bien. Sí. Nabucodonosor vio una imagen, lo vemos nosotros aquí a mano izquierda.
Es una estatua que está compuesta, su cuerpo está compuesto de varios materiales. Le dice cuál fue, le revela cuál fue el sueño y a partir del verso 36 le dice lo siguiente, este es el sueño, lo que yo acabo de leerles. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Miren esto, 37, tú, oh rey, rey de rey, tú, oh rey, rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Verso 38, pero la parte B dice, y te ha dado dominio sobre todo, tú eres cabeza de oro. Repito, la imagen tenía la cabeza de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus manos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Por favor, no me pierdan el hilo. Si es posible, no lean la Biblia, sino escúchenme a mí, por favor, para que no vayan a perder el hilo. Entonces, está Nabucodonosor en su sueño viendo una estatua semejante a un hombre y la parte de arriba de esa estatua era en oro fino. El pecho y sus brazos eran en plata. Su, su su torso, su vientre era en bronce y sus piernas eran en hierro. También describe dos cosas importantes que no las hemos leído. De las dos piernas hay dos pies. Cada uno de los pies tiene 5 dedos. Y esos 5 dedos eran en parte de hierro y en parte de barro. Wow. Hay que estudiar la escatología bíblica. La interpretación de Daniel capítulo 2 está en Apocalipsis capítulo 7, capítulo 13 y capítulo 17 para, para poder tener nosotros un contexto más amplio. Sí, mira cuántos años después de que Daniel interpreta este sueño, estamos hablando de casi 700 años después, a Juan se le da la interpretación de lo que es esta imagen. Entonces le dice, tú, oh rey, él en el momento le dice, eres el rey de todos los reinos porque era el más grande conocido, el reino babilónico, el reino babilónico. Simplemente le está dando Dios a Daniel la interpretación de la profecía más grande que se le ha dado a un hombre. Se le dio a Nabucodonosor, pero la interpretación se le dio al sabio Daniel. Hasta ahí vamos. Ok, perfecto. Tú eres aquella cabeza de oro. Y te está mostrando los reinos que han de venir. Y le dice, después de ti vendrá un reino no tan grande como el tuyo, que es el reino persa. Recuerden conmigo, los persas. Aquí encontramos, bueno, podríamos ir un poquito más atrás, pero aquí básicamente encontramos el nacimiento del imperio persa en la Biblia. Los persas en 1935 se le cambió del imperio persa el nombre a Irán. Irán, recuerden ese nombre, Irán. Irán está desde hace 3200 años en la Biblia y va a los últimos días de la tierra. Irán estará presente. Irán será enemigo acérrimo de Israel hasta el último día de su existencia. ¿Ok? Así que lo que están haciendo ahorita no es el fin de Irán. Faltan algunas cosas por decir. Yo no les puedo decir a ustedes si esta guerra que se está viviendo allí en Irán terminará con la nación y, y resurgirá. ¿En cuánto tiempo resurgirá? Porque también Dios nos habla en su palabra y lo vamos a ver, cómo Dios le da una pequeña luz de esperanza a Irán, y al final de los tiempos lo destruirá. ¿Ok? Así que no sé si acabe el tema hoy, pero por favor no me pierdan. Es un consecutivo que no te puedes quedar con alguna de sus partes. Así que la cabeza era el reino babilónico y, y su máximo exponente, su rey, era el rey Nabucodonosor. Pasan los años, no muchos. Recuerden ustedes que Nabucodonosor se para algún día
en las afueras, no sé, o en los jardines, tal vez de pronto en los jardines babilónicos. Recuerden que una de las maravillas del mundo hasta hace algunos años eran los jardines colgantes de Babilonia. Así que yo me lo imagino a él en esos jardines espectaculares, donde está él diciéndose a sí mismo, wow, yo sí soy poderoso. Yo soy el hombre más grande sobre la tierra. Con mis propias manos he hecho todo esto que están viendo mis ojos. Inmediatamente su pensamiento fue turbado, dice la palabra del Señor. Si ustedes lo quieren, lean esta semana el libro de Daniel. Espectacular. Es un manjar leer el libro de Daniel. Y así que en ese momento, cuando él está atribuyéndose, cuando él muy orondo dice, todo esto lo he creado con mi mano, yo soy muy inteligente, no se lo debo a nadie, inmediatamente pierde la razón. Y Dios le turba su pensamiento y terminó comiendo hierba como un buey, dice la palabra del Señor. Comía su alimento, era hierba como los animales. Y le crecieron, oye, recuerdo que estábamos tratando ese tema hace unos días con Jaimito y su familia. Mira, Dios no es Dios de casualidades. Y le crecieron pelos como si fueran plumas. Y allí estuvo comiendo hierba hasta que reconoció al Rey de los cielos, que era porque Dios le había dado a él la facultad de hacer todo lo que había hecho. Vuelvo nuevamente, entonces, pasan los años y a él lo sucede su hijo Belsasar. También lo encontramos en Daniel. Así que vamos ahora, por favor, a Daniel capítulo 5 y vamos a tomar algunos apartes porque es muy importante ver esto. Recuerden entonces que le dice Daniel a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro y a ti te va a suceder un reino más pequeño que el tuyo, va a ser de plata. Miren ¿cómo se llama eso? La escala, pero sí, una escala descendente del valor de los materiales. Los, los reinos a los que hace referencia esta estatua han venido siendo cada vez más pequeños. ¿Sí? Está entonces la cabeza de oro, el pecho, brazos de plata, el vientre de cobre, las piernas de hierro. Entonces vemos nosotros esto, y ya se lo voy a comprobar con la Biblia. Al imperio babilónico lo sucede el imperio persa. Recuerden ustedes, Persia, Irán, Persia, Irán, álgebra de Baldor, Irán. ¿Ok? Por favor. Bronce, ese imperio es el imperio griego. Y todo esto es documentado con la historia. Lo vimos nosotros en el bachillerato. ¿Ok? El imperio griego. Luego le sucede el imperio romano. El imperio romano se dividió en dos, imperio romano de Oriente y imperio romano de Occidente. Ahí están las dos piernas de hierro. Ellos gobernaron el mundo conocido con mano de hierro, con mano de hierro. El imperio romano de Oriente con su capital Constantinopla y el de Occidente con su capital Roma. Y los 10 dedos son 10 reinos que no han surgido todavía. ¿Ustedes han escuchado de un G7 por ahí dando vueltas? Ese G7 hay que tenerle cuidado, porque cuando ese G7 se convierta en un G10, ya ha habido G10, pero cuando se convierta en un G10, de ese G10 que menciona la profecía de Daniel, es un reino que no se, el hierro y el barro no se juntan totalmente. Puedes hacer una figura con ambos materiales, pero no se van a fundir, no se van a fusionar. De eso se trata la profecía. Van a ser 10 reinos en el tiempo final. ¿En cuánto tiempo, pastor? Puede comenzar mañana, puede comenzar hoy mismo. Y al paso que van los acontecimientos de orden mundial, puede suceder en cualquier momento. Esos 10 dedos son 10 reinos de los cuales nacerá el anticristo. Pero finalizando la profecía, hay algo poderoso y es que Daniel interpreta que viene una piedra no cortada de mano. Es una piedra cortada por el Rey de los Reyes, Dios. Y esa piedra que no es cortada con mano de hombre, le da en los pies a la estatua y la estatua cae.
toda completa. Ese, ese reino al que yo me refiero, que surgirá de los 10, de las 10 potencias de aquel G10 que se va a formar, y de allí saldrá el anticristo, vendrá el Señor Jesucristo y lo derribará. Esa es la interpretación total de la profecía. ¿Sí, sí me hice entender? Ok, perfecto. Entonces, cuando estaba Belsasar en el reino, ustedes saben que todo el que está estrenando riquezas no sabe qué hacer con ellas. Eso le sucedió a Belsasar. Y cuando Nabucodonosor, su padre, invadió a Jerusalén, tomó todos los utensilios sagrados con los que se rendía culto al Dios de los dioses, a Jehová de los ejércitos, y los tenía guardados porque eran sagrados, eran utensilios que se utilizaban para el culto. Así que Belsasar, después de que se tomó unas cuantas botellas de vino y estaba con todas sus concubinas, y dice que con muchos invitados, no se le ocurrió otra cosa que traer los utensilios sagrados y en ellos beber vino y acabarse de emborrachar. Ese fue el acabose para ese hombre. Su, su reino, dice en los últimos versículos del capítulo 5, dice lo siguiente: cuando él bebe vino para embriagarse en los vasijas sagradas, inmediatamente comienza a ver una escritura en la pared, una escritura de una mano divina. Belsasar se asustó, dice la palabra del Señor, que fue tan grande el susto que sus piernas le temblaban y tocaban sus rodillas una con otra. Temblaba el hombre de lo que estaba ocurriendo. Así que llamó también a una intérprete que le interpretara qué estaba sucediendo. Llamaron nuevamente a Daniel. Y Daniel viene y le dice: lo que tú hiciste estuvo mal. Y le da un mensaje en arameo y en hebreo. Y está finalizando este capítulo. Le dice: Mene, mene, tekel uparsin. Eso es arameo. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y tekel, que es arameo, pesado has sido en balanza y fuiste hallado fallo. Y el verso 28 dice, recuerden que el primer reino fue Babilonia, en la cabeza de oro. Y luego viene el siguiente imperio, que es un imperio en plata. Y le dice: pues, no ha sido roto y se ha a los medos y a los persas. Es en el momento en el cual se sucede la transición entre Babilonia y los medo-persas. Es la primera vez que se hace referencia de los iraníes en la palabra del Señor. Y continúan entonces una serie de eventos. Yo sé que cada uno de ustedes conoce mucha Biblia, solamente es un recuento que yo les quiero hacer. Y vemos nosotros entonces cómo aparece un hombre que se llama el rey Ciro, un persa. Están los judíos deportados a Babilonia. Sí me estoy haciendo entender todo el contexto. Nabucodonosor trae cautivos a los judíos a Babilonia. Cuando el rey Ciro aparece, ya han transcurrido 70 años. En la última etapa del cautiverio. ¿Cuántos años les había dicho Dios que estarían cautivos? 70 años. Efectivamente, finalizando los 70 años, aparece el rey Ciro. Pero era 150 años. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Ok. En el libro de Isaías, 150 años antes de que apareciera el rey Ciro, Isaías dice, capítulo 44, capítulo 45, mi ungido Ciro, 150 años que él apareciera, que fuera visible como rey Ciro. Y un poco más adelante, no recuerdo el capítulo, le dice: yo te puse nombre. El mismo Dios le puso nombre a Ciro, porque Ciro iba a hacer algo, una tarea que Dios lo había enviado a hacer. Estamos hablando de un Dios hebreo
de un pueblo hebreo, de un de un imperio persa. Miren esto. Cuando finaliza la tercera deportación, porque fueron 3 deportaciones, ¿m? En la primera deportación, que fue por allá por el 605 más o menos, 605 más o menos, cuando Daniel y un grupo de muchachos, los muchachos más, más inteligentes, los más prominentes, fueron llevados a Babilonia. En la segunda deportación, llevaron al rey Joaquín y a 10.000 personas más. Eso fue por allá por el año 597 más o menos. Y finalmente en el 586 fue cuando Nabucodonosor acabó con el templo y con la ciudad de Jerusalén. Así que 70 años después aparece Ciro y encuentra un pueblo que ya hasta sus costumbres había perdido. Estaban acostumbrados a vivir las costumbres babilónicas, vaga la redundancia, a vivir como babilonios. Pero alguien por allá escribió el Salmo 137 y dice lo siguiente. En, voy a leer solamente un solo versículo. Dice, junto a los dios de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sión es Jerusalén. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y dice el salmista, si me olvidare yo de ti, oh Jerusalén, que la lengua se pegue a mi paladar. Es decir, que no pueda yo volver a hablar. Están hablando de 70 años después, donde ya la nueva generación, prácticamente habían pasado 2 generaciones, donde se habían olvidado de cómo era Jerusalén. Y viene entonces y entra otro grupo de hebreos. Son los libros de, Alice, libro de Esdras, Nehemías y Ruth. Acuérdense, Esdras, Nehemías y Ruth. Estamos hablando de un imperio pagano, el imperio persa, y estamos hablando de personajes judíos. Y encontramos nosotros cómo el rey Ciro le da permiso a Esdras y a Nehemías para que reconstruyan Jerusalén. Ciro les dio el dinero, les dio el permiso, los dejó libres para que ellos fueran y reconstruyeran. Esa era la misión que 200 años antes Dios le había dado a Ciro sin siquiera haber nacido. Tenemos en la Biblia la palabra profética más segura. 200 años antes de que Ciro fuera el rey que les iba a dar el permiso de reconstruir a Sión, Dios le dijo a Isaías, tú vas a escribir de un hombre que se llama Ciro porque yo mismo le puse, mi ungido, mi escogido, le dice, a un rey pagano lo utiliza Dios con un propósito divino. Eso es extraordinario. Es un Dios que todo lo puede. Ese es un Dios que todo lo sabe. Ese es el Dios que nosotros confiamos. Tenemos la palabra profética más segura. Así que el reino, ese reino persa, pero con habitantes judíos, comienza a tener una historia que se nos revela a nosotros en la Biblia. Y vemos nosotros entonces en el libro de Esther, vimos cómo Esdras y cómo Nehemías pudieron reconstruir la ciudad y pudieron traer a los que quisieron, porque no todos quisieron devolverse nuevamente para Jerusalén. Los que quisieron se devolvieron y reconstruyeron la ciudad. Y luego vemos nosotros al rey Asuero. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Esther? Está el rey Asuero. Imagínense ustedes otra cosa gloriosa que me ha impactado a mí. Una reina judía siendo la reina de los persas. Porque ella fue, recuerden ustedes que la reina Basti no quiso ir donde el rey, así que finalmente Dios propició las cosas para que Esther fuera la reina de los judíos. Y aparece un hombre que se llama Amán, se llamó Amán. Y ese hombre la escogió contra Mardoqueo. Mardoqueo era primo de Esther. Y no solamente quería exterminar a Mardoqueo, sino a todos los judíos. Él no se conformaba, fue el primer intento en la Biblia o en la historia de un genocidio judío. Han sido varios. Podríamos hablar mucho aquí. Yo solamente me quiero remitir a 3 o 4
puntos importantes sin que los demás lo dejen de ser básicos en la Biblia. Así que Dios a través de Mardoqueo le dice a Esther, Dios tiene un propósito. Y el propósito tuyo tal vez sea en este momento. Y es salvarme no solamente a mí de la horca, porque Amán había mandado hacer una horca de 25 metros de alto para colgar allí a Mardoqueo. Dios movió dos o tres fichas en su ajedrez espiritual y terminó colgado Amán de esa horca. Y fueron libres todos los judíos que vivían bajo el imperio del rey Asuero. Amén. Ok. En el libro de Daniel, en el capítulo 8, volvemos otra vez a Daniel, por favor. Dios que, o recordemos que Dios le da la visión y la interpretación a Daniel de todo lo que vendría de 3200 años atrás a esta época. ¿Ok? Y en el capítulo 8, regálame la imagen del cabrío y del cordero, por favor, hijo. En el capítulo 8 vemos nosotros cómo hay una visión de un carnero y de un macho cabrío. Esta es la transición del imperio persa al imperio griego. De la transición, o sea, la finalización del imperio persa. Recuerden conmigo, Irán y la transferencia del poder al imperio griego. Y entonces está viendo en una visión Daniel y viene un macho cabrío, dice que viene a una velocidad tan importante que no pone las patas sobre el suelo. Se ve como si estuviera volando, pero los se movían a una velocidad muy importante. Y se estrella contra un cordero. El macho cabrío son los griegos y el cordero es el imperio persa. Pero miren esto. Dice que la velocidad fue muy grande y que destruyó de una vez al cordero. Aquí viene el surgimiento de Alejandro el Magno. Wow, todo toma sentido. Aparece Alejandro el Magno y, los anales de la historia nos dicen que fue la conquista más rápida que se ha generado en la historia de la humanidad. Imaginen ustedes todo este imperio persa conquistado en solamente 3 años. Por eso la velocidad con la que venía el macho cabrío. Y destruye al cordero. Así que a partir de ahí vemos entonces el tercer imperio. ¿Ok? Y viene luego la transición de ese imperio al imperio romano. Pero quiero que veamos lo siguiente. Esto, vamos por favor a Jeremías, las mayores, por cierto, son los hombres que tocaron con más exactitud, con más detalle toda la profecía. Lógicamente, no son más importantes que los profetas menores, sino que simplemente sus, eh, sus obras tienen más detalle de lo que ha ocurrido, pero encontramos detalles de todo esto en toda la palabra del Señor. Vamos a Jeremías capítulo 49, por favor. Vamos llegando, vamos acercándonos a la era moderna. Di conmigo a hoy. Nos vamos acercando al hoy, a lo que estamos viviendo hoy. Y está el profeta Jeremías dando una profecía en contra de todos los enemigos de Israel. Y da con exactitud lo que va a ocurrir con cada uno de ellos. Y habla muy, muy específicamente qué va a ocurrir con Damasco. También podríamos hablar un día de estos de Damasco. ¿Han escuchado Damasco en los últimos días? En medio de toda esta guerra. Damasco. Hemos escuchado hablar de Edom. Podemos hablar también mucho, si quisiéramos, de la franja de Gaza. De allí vienen los filisteos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy quiero hablar en el capítulo 49 y en el versículo 34
acerca de un lugar específico. que- Para esto tenemos que hacer acopio de la geografía, ¿sí? Y de la historia, de los lugares geográficos que fueron y de los lugares geográficos que son. ¿Ok? Y miren esto. En el versículo 34 habla acerca de un lugar que se llama Elam. Elam es la región sur de Irán. Miren esto, la región sur de Irán. Miren lo que dice contra Elam. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. En el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Irán las cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré, digo conmigo, aventaré a todos, los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Si nosotros vamos nuevamente a la parte geográfica e histórica, ubicamos exactamente a Elam donde el, el en el 2025, Estados Unidos envió sus aviones B-2. Recuerdan ustedes que aquí también lo hablamos. Esa mañana, previo a que llegaran los bombarderos allá, yo les dije a ustedes, salieron los bombarderos que van a acabar con las plantas de enriquecimiento de uranio. Ok, en ese lugar, exactamente en ese lugar, es Elam. Hay tres, hay tres puntos muy importantes que atacó Estados Unidos en el 2025 y que atacó hace apenas unas pocas semanas. Las que se llama Khuzestan, que está en Irán. Allí está la planta nuclear de Bushehr. ¿Si han escuchado a Bushehr? Allí está en Elam. El redactor más grande de Irán, la planta de conversión de uranio de Isfahan. ¿Se han escuchado de Isfahan en las noticias? Isfahan. Y las instalaciones de enriquecimiento y enriquecimiento de uranio de Fordo. Tres puntos neurálgicos que Donald Trump dijo. Ya estamos en el mundo actual. Ya estamos en el mundo actual, pero escrito hace más de 2500 años en la Biblia. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Eso es lo que yo quiero que tú tengas hoy en tu corazón. Que te vayas tú en tu corazón, que la Biblia, toda la Biblia es verdad. En la Biblia no hay verdades a medias. En la Biblia hay verdades absolutas. Volvemos a lo que hemos hablado en las últimas prédicas, que en la Biblia no hay colores grises. En la Biblia se es negro o se es blanco, se es blanco o se es negro. Así que hace más de 2500 años, el profeta Jeremías profetiza acerca de Elam. Los tres puntos más importantes, más neurálgicos que Donald Trump quiso destruir en el ataque del año pasado y en los ataques de este año fueron esos tres puntos que yo te acabo de decir. Y están en la región de Elam. Ok. En el versículo 39, que tenemos que remitirnos ahora al versículo 39, dice lo siguiente. Está hablando de que esparcirá al mundo entero a los moradores de Elán. Yo creo que las imágenes son dicientes, las que estamos viendo por televisión ahora, ¿no? La gente saliendo con gran urgencia, con gran temor, con gran terror, diría yo, de sus ciudades. ¿A dónde? A cualquier parte del mundo, donde los acojan. Allá están llegando los habitantes de Irán. Dice en el verso 39, pero acontecerá en los últimos días. Yo no sé si eso va a ocurrir en una semana o en un mes o en un año, yo no sé. Pero dice que en los últimos días haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Es decir, este no es el fin de Irán.
porque está profetizado en Ezequiel capítulo 38. Vamos a Ezequiel capítulo 38, por favor. Recuerden entonces que después de todo esto que está ocurriendo y no sé qué más ocurrirá, Dios va a permitir una restauración de Irán. No sé si sea únicamente, Dios es Dios de propósitos. Recuerden que cuando hubo el ataque del año pasado, ¿sí? Prácticamente Trump les dijo, ¿y van a seguir ustedes enriqueciendo uranio? Y ellos dijeron, no, señor. Y nos damos cuenta que tuvo que haber otro ataque porque la bomba nuclear seguía en amenaza. Es más, les tengo un dato. Cuando vinieron las bombas de los B2, que son las únicas capaces de profundizarse hasta 30 y 40 metros y destruir búnkeres a 30 y 40 metros de profundidad, ¿sí? No pudieron destruir la principal fuente de uranio en Irán. No han podido todavía. Es decir, el enriquecimiento de uranio continúa. ¿Cuál es la causa principal para que Estados Unidos se haya aliado con Israel contra Irán? Esa es la causa principal. Hay otra retórica y hay otra cantidad de cosas que se dicen, pero básicamente es el terror que tiene Israel de ser borrado por una bomba atómica por Irán. ¿Por qué? Ya les digo por qué. Vamos a Ezequiel 38, por favor. Mira, estamos viendo la Biblia en solamente un corto espacio de tiempo, pero mire cuánto hay para decir. Y yo estoy solamente tocando aquellos puntos como más visibles, que vuelvo les digo, podríamos hablar mucho tiempo de esto. Y dice Ezequiel 38 que ya lo hemos leído, nosotros ya hemos predicado acerca de esto. Creo que hemos predicado casi prácticamente de todo lo que yo estoy diciendo hoy, sino simplemente estamos uniendo aquellos puntos que todo encaja en una maquinaria divina, en una maquinaria profética y escatológica. Capítulo 38 de Ezequiel dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, le dijo a Ezequiel esta vez, ya no es Jeremías, ya no es Isaías, ya no es Daniel, es Ezequiel. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Así y así, perdón, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré gafios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes y de todo equipados, gran multitud con pavesas y escudos, teniendo todos ellos espadas. Verso 5, y esto es impresionante. Persia, ¿quién es Persia? Irán. Persia es Irán. Es básicamente el único lugar del mundo que menciona con nombre propio. Persia. Tus y fue con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas las tropas de la casa de Togarma, de los confines del norte. El norte es muy importante. Cuando se habla del norte, se está hablando del norte de Jerusalén. Cuando se habla del sur en la Biblia, se habla del sur de Jerusalén. El punto geográfico más importante de la Biblia es Sión, la ciudad de David o Jerusalén. Así que al norte, regálame el mapa, por favor, de Ezequiel 38, papi. Yo no sé si alcanzaremos a verlo. ¿Alcanzan a ver algo? De pronto voy a describírselo un poco. Aquí está Israel, aquí está Jerusalén. El norte, hablando del norte de Jerusalén. Del norte de Jerusalén vendrá el ataque que describe Ezequiel capítulo 38. En el norte está Mesec y Tubal, está Gomer, está Magog. Entonces voy a decirle a ustedes cuáles son esas naciones. Lógicamente está hablando de otros lugares. Está hablando de Persia, que es Irán, y está hablando de algunos lugares del noroeste de África y lógicamente también de una parte de Egipto. Países que conforman. Es un gran ejército, en pocas palabras, es un gran ejército musulmán que se está creando en contra de Israel, el único país demócrata en esa región. El único país con
que teme a Dios en toda esa región. Todos los demás son países musulmanes. Lo que ocurre es que para poder entender la política del Medio Oriente hay que tener ser como muy, hilar muy delgado, porque allí básicamente todos son musulmanes, pero no todos tienen la misma corriente sí, una corriente ideológica, o podríamos decir una misma corriente, una misma dirección política y religiosa, que fue lo que ocurrió en este momento, lo que Donald Trump quiere cambiar en el Medio Oriente. ¿Sí? Darle un giro a esa política. ¿Por qué? Porque todo surge a raíz de las creencias del profeta Mahoma. ¿Sí? Muere Mahoma y en esa lucha de poderes se crean dos facciones, el chiismo y el sunismo. Unos son suníes y otros son chiitas. Dentro de todo este gran mundo musulmán, hay países chiitas y países suníes. El 90% de los musulmanes son suníes. Han reprimido a los chiitas. Los chiitas ahora salieron de esa represión y ahora están sometiendo a los países suníes. Son los más recalcitrantes. Ellos creen en la inmolación. Por eso se pone fácilmente un chaleco lleno de dinamita y se vuelan. Se vuelan y según ellos vuelan al cielo, porque allí los están esperando 25 mujeres vírgenes. Por eso se sacrifican ellos. Estas son sus creencias, las que le están imponiendo a niños de 7 y de 8 años. Por eso tú ves en las redes sociales niños dando arengas en contra de Estados Unidos y en contra de Israel con un fusil que prácticamente les dobla el tamaño. Esos niños son los principales enemigos de Israel y de nosotros prácticamente, porque los enemigos de esa facción chiita somos nosotros los cristianos, son los israelíes y son los estadounidenses. Bueno, ok. ¿Qué ocurrió? Dios le dice a Ezequiel que del norte van a venir unos ataques. Esto va a ser en el final de los tiempos. Y menciona a Gog como un gobernante a Magog. Y si vamos nosotros a los anales de la historia y la geografía histórica, Magog está en el territorio que hoy es de Rusia. Mesec y Tubal también hace parte de Rusia. Persia, que en 1935 cambió su nombre a Irán. Cus y Fut, que son prácticamente lo podemos ver en el mismo lugar geográfico, son Sudán, Libia, Somalia, Etiopía, Egipto y el noreste de África. Gomer, que es Alemania, y Togarma, que es Turquía. Bueno, pero hay algo tremendo en esto. Si nosotros hubiéramos hecho esta prédica, por eso les digo que nosotros, los que estudiamos la escatología, nos basamos en lo que estamos viendo en el momento de la geopolítica. Si yo hubiese hecho esta prédica hace 10 años, no concordaría tanto como está concordando hoy. En el 2015, apenas 10 años larguitos, se hizo una alianza entre Turquía, Irán y Siria. Tres de los principales actores que está mencionando Ezequiel capítulo 38 hicieron un acuerdo de un acuerdo armamentístico y un acuerdo de defensa mutua. A este acuerdo que ya hay tres principales potencias mundiales, se le agregan dos o tres actores más y está conformado el eje, que ellos hablan el eje de la resistencia y que Israel habla del eje de la perdición, el eje maldito, que es en contra de ellos. Ok, vamos hasta ahí. ¿Qué ocurre? Si nosotros vamos entonces a lo que yo acabé de explicar en Esdras, en Nehemías, en Esther, vemos nosotros un imperio persa con gobernantes persas ayudando al pueblo judío. Eran amigos. Hasta 1979 eran amigos, todos ellos eran amigos. Si vemos la historia, Israel les ayudó a ellos en la inteligencia militar. Israel ayudó a desarrollar todo lo que alcanzó hasta hace unos años a hacer Irán. Eran amigos donde se pasaban información, esa información que es top secret, que solamente está
en las inteligencias de los países, eran una sola. Había un gobernante que era el Shah de Irán. Yo creo que los más viejitos se acuerdan del Shah de Irán, ¿sí se acuerdan? Sí, ok, del Shah de Irán. Era, era un, era una dictadura, pero no sé si ustedes han escuchado hablar del régimen de los ayatolas. ¿Sí? Los ayatolas son los dirigentes políticos del mundo musulmán. Cuando tú veas un ayatola con un turbante negro, es directamente descendiente de Mahoma. Esos son los chiitas, los los que tienen sus ideas más ortodoxas o más extremistas son ellos. Más radicales, esa es la palabra, son más radicales. Cuando, cuando en 1979 nace la revolución iraní, fue porque los ayatolas querían imponerse allí también en Irán. ¿Por qué? Porque no les convenía que fueran amigos de Israel. Así que derrocan al Shah de Irán y llega un ayatola con todas sus creencias, todo lo que está viviendo Irán ahora. Eso ha sido desde 1979 y cambió la historia. Totalmente cambió el panorama político, que es lo que quiere revivir en estos días Donald Trump. Lo veo difícil, pero es posible. Lo veo difícil, pero es posible. ¿Yo por qué lo veo difícil, pastor? Pero no está viendo cómo están bombardeando. Es que yo me baso en la palabra del Señor, en lo que dice la Biblia. Y la Biblia me dice que hasta el final de los tiempos Irán estará presente. ¿Ok? Entonces, vienen los ayatolas e imponen un régimen. ¿Se han visto ustedes, por ejemplo, en España cuando salen todas esas mujeres a arengar por Irán? A mí me dan tristeza. Cuando sale una cantidad de gente sin importar, oye, ¿qué están haciendo? Estamos arengando por Irán, yo también voy a arengar por Irán. ¿Tú sabes cuál es la vida que le dan a las mujeres en Irán? No tienes idea. Si supieras la vida que viven las mujeres en Irán, no serías enemiga de Israel. En España lo vivimos con mi esposita hace un año que estuvimos allá. Como en todas partes, miren esto, y esto es curioso, una bandera de Irán, una bandera de Palestina, una bandera LGTBIQ, etcétera, 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 por todo lado. ¿Sabes qué le hacen a las integrantes de los grupos LGT, etcétera, 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 en Irán? Si lo supieran, no los arengarían, porque es un régimen donde no se le permite a una mujer exhibir una parte de su cabello. Tienen que estar totalmente cubiertas. No se les pueden ver sino los ojos nomás. Esto, eso ocasiona que las puedan meter en una cárcel y morir. Cadena perpetua. Hace poco murió una gran activista. Ustedes no lo vieron en televisión. Una mujer que el único delito que cometió fue dejar ver una parte de su cabello expuesta. Eso se le hace a las mujeres. Y otras cosas que por razones obvias no puedo tocar. Son cosas atroces que viven las mujeres allí en estos regímenes, ¿sí? Incluyendo a las personas de otras condiciones morales ajenas a las nosotros. Nosotros los cristianos estamos condenados a muerte allá. Pero en el capítulo 38, verso 39 de Ezequiel, se dice que viene un periodo en donde Dios los va a sacar a ellos de esa situación. Y yo me entero esta semana de algo, no tenía idea de eso. La iglesia oculta, la iglesia de catacumbas más grande que se está generando en el mundo entero, está en Irán. Hay más de 2 millones de personas en Irán. Irán tiene 90 millones de habitantes, pero ya van más de 2 millones de personas que se han convertido al cristianismo. Por misericordia a ellos, Dios va a restaurar a Irán. Por misericordia a ellos, Dios va a restaurar a Irán, pero lo va a destruir el Señor Jesucristo en la última guerra cuando Él venga a tocar el monte de Jerusalén. Wow. Todo esto es profético, iglesia. Todo esto es bíblico. Yo no sé si me he hecho entender en la mañana de hoy. Pero lo que yo quiero decirles a ustedes es que todo esto que está ocurriendo y que ha ocurrido está escrito en la Biblia hace, en algunos casos, miles de años. En otros casos, cientos de años. En otros casos, hay
palabras en el mundo entero donde Dios está utilizando a sus profetas para traer palabra y nosotros no hemos abierto nuestros ojos. Nosotros no estamos preparados. Nosotros no queremos atender al llamado. Algunos me dirán, porque esta madrugada cuando yo estaba orando me decía el Señor que aclarara esto. Pastor, pero lo que usted habla de que Irán va a ser destruido y luego va a ser restablecido, faltan muchos años, pastor. La iglesia no va a estar en ese momento. Cuando Irán sea destruido, nosotros ya hemos volado con el Señor Jesucristo a las nubes. Ese es un espacio de tiempo que se puede dar en los próximos 7 años y nosotros ser recogidos hoy de la faz de la tierra. Porque también está escrito que el Señor Jesucristo vendrá por su novia, que somos nosotros, la iglesia, cuando las moradas estén preparadas allí en los cielos. Y para poder ser dignos de volar con Él en las nubes, tenemos que tener una vestidura blanca. La vestidura blanca a la que se refiere la palabra del Señor es aquel vestido de lino purísimo que dejó el Padre, pero que nosotros mismos confeccionamos con nuestras obras. Todo esto, muchas de estas cosas hemos sido testigos. Quizás nuestros hijos vayan a ser testigos, porque yo no estoy dando fechas. Lo único que a mí me alerta es que la palabra del Señor dice que no pasará esta generación. Y yo asumo que esa generación es la generación que nació en 1948, cuando las Naciones Unidas reconocieron a Israel como una nación más en el mundo actual. 1948, recuerden esta fecha. 1948 nace la nación de Israel reconocida por la ONU. Eretz Israel. Eretz Israel. La tierra de Israel nace en un momento. ¿Cuándo? Ese es mi criterio. Esa es mi interpretación. Antes de que muera el último de esa generación de 1948, el último judío de 1948, la iglesia va a ser recogida en el cielo. Amén. De los babilonios a los persas, a los griegos, a los romanos, a una coalición de 10 reyes, al anticristo. Estamos viviendo las coaliciones que nunca se habían dado en la historia. Una nación hace pacto con la otra, una nación hace alianza con la otra. Yo te voy a defender, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Imagínense ustedes lo que va a ocurrir en el mundo. En este momento, todo está en relativa paz, porque es Estados Unidos quien lo está haciendo. Aquí hay dos aliados. Aquí hay dos mundos que están enfrentados. Ezequiel capítulo 38. Está el mundo occidental, encabezado por los Estados Unidos, y está el mundo oriental, encabezado no por Irán, por China y por Rusia. Cuando China, cuando China se le ocurra, porque le están causando daño. Ustedes saben que uno de los principales países afectados con este incremento del gas licuado y con el incremento de la gasolina, de los derivados del petróleo, por la guerra que está sucediendo allí en Medio Oriente, es China. Cuando China diga, me cansé, ahora voy a actuar yo. Me está gustando Taiwán. O cuando Rusia diga, quiero volver a tener todas aquellas fracciones de tierra para hacer la Unión Soviética, que lo ha dicho abiertamente Vladimir Putin. Yo quiero que Rusia sea nuevamente lo que fue. Así como Donald Trump dijo, yo quiero que Estados Unidos vuelva a ser lo que fue. Y hace no muchos días salió en el discurso que ellos dan una vez al año diciendo, Estados Unidos es la nación más grande del mundo. Yo estoy haciendo, me parece estar escuchando a Nabucodonosor, yo estoy haciendo de Estados Unidos la nación que nunca fue. Estemos atentos, iglesia. Estemos preparados. Que todo lo que ocurra en el mundo entero nos dé una voz de aviso, porque los tiempos están cumplidos. Porque la profecía bíblica se ha cumplido a rajatabla. Faltan 2 o 3 elementos para que concuerden que se pueden dar en cualquier momento. Estemos atentos a la profecía bíblica y estemos, dice la palabra del Señor, que bienaventurado todo aquel que escucha la profecía y que la entiende. Vendrán bendiciones sobre él. No le huyas a estos temas que son muy importantes. Hoy hemos visto a Irán en la profecía bíblica
quiero que hablemos un poco de Estados Unidos en la profecía bíblica, que hablemos un poco de Israel en la profecía bíblica, para que unamos todos los, todos los elementos para llegar a un todo. Amén. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, te damos gracias porque tu palabra es la palabra profética más segura. Y tu palabra también nos dice, Señor, en segunda de Pedro, capítulo 1, que hacemos bien en guardarla, que hacemos bien en escucharla, que hacemos bien en tenerla en cuenta. Padre, gracias te damos porque tu palabra, Dios del cielo, confirma lo que la historia dice. O lo podría yo decir diferente. La historia dice lo que tu palabra ha dicho durante todo el tiempo, Señor. Gracias porque tú has corroborado, Padre maravilloso, a través de los tiempos, que tu palabra es verdad. Ayúdanos a estar preparados, Dios del cielo. Ayúdanos, Señor, a no solamente tener temor momentáneo, sino un temor que nos dé salvación, porque los tiempos están cumplidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.